bienvenidos aquí en nuestra sesión virtual. Mi nombre es Laura y tengo el agrado de guiarles a través de esa sesión hoy día. Primero, claro, yo estaba muy interesado de saber quién está con nosotras aquí en esa sala virtual. Ustedes ya escribieron que, bueno, Colombia está presente, Perú, Ecuador, súper bien, entonces, sí, encantada. Y claro, para mí también, antes de empezar, me gustaría también saber si ustedes tienen alguna asignatura o una carrera, un programa de estudios en la cual están interesados o en el cual tengan mayor interés. Por favor, lo escriban también en el chat, porque eso también sería muy interesante para mí, porque hoy día va a ser sobre la Universidad de Stuttgart y especialmente sobre programas de maestría, máster en inglés que ofrecemos en el área de ingeniería eléctrica y informática. Pero por supuesto, en la Universidad de Stuttgart tenemos muchos otros programas que también se ofrecen en otros rubros, en otras asignaturas y claro, la mayoría en alemán. Solo para que tenga yo una idea. Ok, ingeniería electrónica, creo que Mónica puede decir más sobre eso. Ingeniería eléctrica, muy bien. Computer Science, informática, muy bien. Ustedes van a recibir mayor información sobre eso. Geoinformación, bueno, no vamos a enfocarnos en eso, pero sí, la Universidad de Stuttgart también tiene un máster en eso, ingeniería industrial, data science, food technology. Entonces el interés es bastante amplio. Pero entonces, sí, vamos a intentar entregarles mucha información hoy día y, por supuesto, después de esa sesión siempre pueden comunicarse conmigo también vía email para que yo pueda darles mayor información también sobre las otras asignaturas. Pero entonces, sí, a empezar, ustedes están aquí porque están interesados en la Universidad de Stuttgart o en estudiar en Alemania. Entonces, ¿qué pueden esperar en esta sesión virtual? Primero, van a recibir mayor información sobre la universidad y sobre nuestros programas de maestría en inglés que ofrecemos en la Facultad 5, la Facultad de Informática, Ingeniería Eléctrica y Tecnología de la Información. Además, van a tener la gran oportunidad de hablar con una de nuestras exalumnas sobre sus experiencias y además, como ya había mencionado Carol, van a tener la posibilidad de hacer sus preguntas, aclarar sus dudas. Entonces, eso, ya, que lo aprovechen, de verdad. Mi nombre es Laura Busch, como ya ahora falta solamente... Eso, ya. Mi nombre es Laura Busch. Como ya he mencionado antes, yo soy una de las dos coordinadoras internacionales en el International Service Point en la Facultad 5, donde se ofrecen los 4 programas de maestría en inglés que vamos a presentar hoy día. No estoy aquí sola en esa sala virtual como presentadora, sino con, ya mencionado, con Mónica. Muy bienvenida, Mónica, aquí también. Mónica es una ex alumna de nuestra facultad y ya ahora trabajando en Alemania, aquí en la región, y ella va a ya va a compartir su experiencia con ustedes. Laura, muchas gracias. Mi nombre es Mónica Pimiento, yo soy colombiana, soy de Pamplona, norte de Santander, y actualmente trabajo para una compañía, una multinacional muy grande de software que se llama SAP o SAP, y me encantaría al final contarles mi experiencia, así que muchas gracias por esta invitación y me alegra mucho poder compartir todo esto con ustedes. Muy Laura, bien. una cosa, estamos viendo de nuevo la presentación en el viewer. Muy bien, gracias por ya, pero entonces aquí, vamos. Ya, gracias. Sí, ¿cómo va entonces la agenda de hoy día? Van a recibir primero algunos datos sobre la Universidad de Stuttgart para que tengan ya una idea de qué se trata.
Después me gustaría enfocarme un poquito más en los cuatro programas de maestría en inglés que ya había mencionado: ingeniería eléctrica, informática, lingüística computacional y tecnología de la información, que ofrecimos en la Facultad 5. Después también quiero destacar el soporte, el apoyo específico que tenemos aquí en la universidad y especialmente en nuestra facultad para estudiantes internacionales, porque hay mucho. Y después vamos a continuar con el testimonio, con la experiencia, la perspectiva de una exalumna con Mónica. Y al final también van a tener tiempo para sus preguntas, por supuesto. Sí, antes de empezar con la presentación, dos aspectos de organización. Primero, claro, como ya han hecho, por favor, utilizar el chat para aterrizar sus preguntas. También existe la opción de utilizar el micrófono si quieren, pero por supuesto, utilicen el chat, por favor. Y después de la sesión van a recibir la presentación también. Entonces va a ser habrá un correo follow-up con toda la información de esta sesión. Bueno, la primera pregunta, sí, como ya pueden ver, la presentación es en inglés. Ojalá que no sea un problema, pero yo voy a intentar entregarle toda la información en español. Sí, la pregunta de hoy día, no, la primera pregunta de hoy día, digamos, ¿por qué venir al suroeste de Alemania? Es la región donde está ubicado la ciudad de Stuttgart y nuestra universidad. Al final, hay muchos argumentos por qué vale la pena venir a la Universidad de Stuttgart. Primero, se puede encontrar muy alta calidad en la educación superior y investigación. Además, nuestra región es económicamente muy fuerte, tiene muchas empresas multinacionales, como pueden aquí ver en la diapositiva: Daimler, muy conocida, Bosch, Sony, Porsche, IBM. Entonces, claro, en esa región tenemos muchas de esas compañías grandes, pero también numerosas compañías de tamaño pequeño o mediano, que también forman un niche en su rubro. Y eso, por ejemplo, es una muy buena base, o también, sí, forma una muy buena base para estudiar y investigar, con un vínculo muy fuerte a la industria. Entonces, nuestros estudiantes pueden ganar como experiencia laboral ya como muy tempranito. Además, la región es muy internacional. Tenemos aproximadamente 11% de la gente viviendo aquí en Baden-Württemberg, en la región, con un contexto internacional. Entonces también eso se escucha en la calle, aquí en el centro de la ciudad, que se habla ruso, se habla italiano, se habla chino. Entonces, ya, hay mucho, de verdad, como un ambiente muy internacional, y eso también en la universidad. Y además, bueno, como Stuttgart es la capital de la región, se puede encontrar mucha oferta cultural, muchos teatros, museos, y también como el paisaje, la naturaleza es súper bonita acá. Entonces los Alpes quedan cerca, el bosque negro, el Schwarzwald queda cerca. Entonces tenemos viñas acá en la ciudad. Entonces, de verdad, se puede hacer senderismo, etcétera, etcétera. Y lo que también quiero destacar es que de verdad es una ciudad muy segura y con muy buena calidad de vivir. Pero eso solamente para que ustedes tengan una idea de la región de Stuttgart. Y claro, ahora nos vamos a enfocar en la Universidad de Stuttgart. Nuestra universidad es una de las 9 universidades técnicas en Alemania. Tiene alto reconocimiento internacional y tiene también este aspecto
la forma de investigar de forma interdisciplinaria, integrando los distintos rubros de las ciencias. Es una ciudad bastante grande, tenemos más de 20.000 estudiantes inscritos en nuestra universidad. Tenemos 10 facultades, una somos nosotras, y claro, tenemos también ya muchos profesores trabajando acá, y lo que sí quiero también mencionar es por también la presencia de todas esas empresas que ya había mencionado. Nuestra universidad trabaja junto o tiene muchas colaboraciones con empresas de esa región, con colaboradores de la industria, pero también con otras instituciones de investigación. Y somos muy orgullosos también de contar con dos clústeres de excelencia. Además, lo que sí vale la pena mencionar son nuestros awards and rankings. Aquí tienen una visión general, un resumen. Somos también muy orgullosos de contar con eso. Sí. Y lo que sí había mencionado antes, lo de la ciudad, del ambiente internacional de la ciudad misma, también nuestra universidad tiene un perfil muy internacional. Alrededor de 5.300 estudiantes tienen contexto internacional. Además, ofrecemos 16 programas de maestría en inglés. Y 4 de esos se ofrece en nuestra facultad. Hay también muchas colaboraciones con otras universidades en todo el mundo. Más que 500 colaboradores o colaboraciones tenemos también worldwide. Sí. Y bueno, por supuesto, no es solo estudiar. Por supuesto, porque estudios o estudiar en el extranjero también incluye muchas otras cosas, como actividades extracurriculares. Y también eso se ofrece en la Universidad de Stuttgart. Hay harta oferta en como deporte, hay una orquesta, hay muchas fiestas, hay un campus beach, una playa en el campus donde los estudiantes se juntan durante el verano para hablar, para charlar, para tomar un trago, o qué sé yo. Entonces también hay una gran oferta de esas actividades también. Bueno, ahora seguimos con nuestros programas de maestría que ofrecemos en nuestra facultad. Aquí tienen el resumen de los 4 programas de que voy a hablar ahora un poquito más en detalle. Sí, lo había mencionado primero, es como tecnología de la información, o como la abreviación Infotech. Además ofrecemos ingeniería eléctrica, informática y también lingüística computacional. En la presentación también tienen todos los enlaces con la información, con los folletos de cada programa. Así también después de la sesión también pueden chequear un poquito más los detalles. Bueno, sí, empezamos entonces con informática. Todos esos programas que voy a explicar un poquito más en detalle son programas con duración de 2 años, ofrecido en inglés. Entonces, no se necesita conocimientos en alemán, sino en inglés. Pero por supuesto, para estudiar aquí en Alemania, alemán es muy útil, por supuesto. Bueno, hablando del programa de informática, eso incluye los áreas científicos y eso no voy a traducir porque seguramente me equivoco con los términos, así los dejo así en inglés. Robotics, Visual Computing, Service Technology and Engineering, Database Systems, Parallel and Distributed Systems. En este programa hay normalmente como 50 estudiantes inscritos por semestre.
Este programa se puede empezar 2 veces al año, en verano, semestre de verano que empieza aquí en Alemania en abril, o en semestre de invierno que empieza en octubre. En el programa de informática hay 3 especializaciones que pueden ver aquí en la diapositiva también: Autonomous Systems, Service Technology and Engineering, Visual Computing. Los estudiantes elijan una de esas 3 especializaciones al inicio de sus estudios. Bueno, se postula, se solicita para este programa con bastante anticipación, con 9 meses de anticipación. Si uno quiere empezar en octubre, hay que postular hasta el 15 de enero. O si uno quiere empezar en abril, significa en semestre de verano, hay que postular hasta 15 de julio. Y toda la postulación, toda la solicitud va en línea. ¿Sí? Entonces tenemos una plataforma propia que se llama Campus, donde uno entrega la postulación. Seguimos entonces con ingeniería eléctrica. Este también es un programa de 2 años. Incluye como ingeniería eléctrica y tecnología de la información. Aquí también tenemos aproximadamente 60 estudiantes por semestre. También se puede empezar 2 veces al año este programa. Y aquí en este programa se ofrecen 6 distintas especializaciones que pueden ver aquí en la diapositiva. Bueno, los datos de aplicación, de postulación, son lo mismo como lo de la informática, también 15 de enero para empezar en octubre, o 15 de julio para empezar en abril. Entonces también 9 meses con anticipación. Y también aquí en el slide tienen todos los enlaces para poder ver la página web del programa, el folleto, etc. Bueno, seguimos ahora con el tercer programa que les quiero presentar. Ese se llama Infotech. Es de hecho el programa de estudios en inglés más antiguo en nuestra universidad. Entonces es no como decirlo, un piloto, como se dice en alemán, pero sí, entonces ese tiene mucha traducción. Eso, en comparación con los otros 3 programas, tiene restricción. Se acepta solamente 80 estudiantes por semestre, y sí se necesita un cierto porcentaje para poder postular. Si están interesados en eso, también les puedo enviar esta información después de la sesión. Pero bueno, tecnología de información combina ingeniería eléctrica y informática vinculado con algunos cursos no técnicos. Entonces, una buena mezcla. Aquí hay 4 especializaciones que pueden ver en la diapositiva también. Y aquí, importante, se puede postular solamente una vez al año, el 15 de febrero, si uno quiere empezar en octubre, entonces en un semestre de invierno, también en línea. Y last but not least, nuestro programa de lingüística computacional, que también forma un niche, digamos, con nuestros programas de maestría en inglés. Como este programa combina conocimientos de lingüística y informática, también desarrollando métodos y encontrar soluciones a los desafíos de un mundo digitalizado, ¿cierto? Entonces aquí, por ejemplo, se habla mucho de ChatGPT. Bueno, si uno está interesado en enfocar más estos temas, este programa es para ustedes. Aquí se ofrece 3 áreas de especialización: Core Computational Linguistics, Applied Natural Language Processing y Speech Processing. Aquí también se puede nuevamente postular 2 veces al año.
pero con menos anticipación. De hecho, uno postula el 15 de enero para poder empezar en abril, entonces como con 3 meses de anticipación, o el 15 de julio para poder empezar en octubre del mismo año. Sí. Bueno, y eso fue una visión general muy cortita, de hecho, sobre esos 4 programas que les quería presentar. Ahora seguimos con otro tema muy importante, el apoyo ya específico que nosotros ofrecemos para nuestros estudiantes internacionales. Aquí en la Universidad de Stuttgart hay mucho apoyo. Seguramente Mónica después también puedo contar de eso. Primero, por supuesto, hay los actores que se encargan de todos los estudiantes internacionales de la universidad, que son muchos, como han visto antes. Hay los colegas del International Office, que también, por ejemplo, ofrece mucha información, mucha información que ayuda mucho, especialmente para su preparación, si quieren preparar su estadía acá. Entonces, ofrecen información en línea, ofrecen web sessions, ofrecen cursos de orientación, ofrecen listados de chequeo que uno tiene que hacer como los primeros pasos para empezar los estudios en la Universidad de Stuttgart. Además, quiero mencionar el Student Council o como la Asociación de Estudiantes de toda la universidad, STUVOS, pero también las asociaciones de estudiantes de cada departamento, de cada programa de estudios. Entonces, ellos representan los estudiantes acá y también apoyan a sus propios, digamos, estudiantes, colegas, digamos. Entonces, organizan eventos, organizan como sesiones de información al inicio de los estudios para que todos los nuevos estudiantes reciban la información importante. Organizan fiestas, organizan visitas con compañías, ofrecen ayuda en la preparación de exámenes. Entonces, también son súper activos. Sí, y aparte de esos actores también quiero mencionar el apoyo que nosotros en la Facultad 5 ofrecemos para los estudiantes internacionales en nuestra facultad, porque también tenemos muchas estudiantes internacionales en nuestra facultad. Claro, hay los Study Program Manager, como cada programa de maestría tiene un coordinador, una coordinadora que ayuda a los estudiantes con cualquier tema. También existen los coordinadores de Erasmus, también para cada programa de estudios, porque también existe la opción para nuestros estudiantes internacionales dentro de su estadía aquí en Stuttgart, de poder hacer un intercambio en Europa con Erasmus, por ejemplo, también fundado, ¿no? Financiado. Entonces, eso también existe, pero además es el International Service Point donde trabajo yo, y nosotros nos encargamos de verdad de asesoría, sí, asesoría personal para nuestros estudiantes antes, durante y después de sus estudios. Entonces, si ustedes tienen preguntas, ya ahora, dudas sobre qué quieren estudiar, qué sé yo, nosotros podemos ayudar, pero también durante sus estudios, si tienen dudas, si necesitan ayuda, si no saben a quién dirigirse, nosotras somos las personas que pueden ayudar siempre. Además, quiero destacar que en nuestra facultad ofrecemos cursos de alemán gratuitos para nuestros estudiantes internacionales en la facultad. ¿Por qué? Bueno, los programas de maestría que había presentado, todos se ofrecen en inglés. Entonces, claro, no se necesita alemán. Pero siempre recomendamos que durante los estudios acá, los estudiantes internacionales de verdad tendrían que, o no, siempre recomendamos que se aprende, que se estudia alemán también, porque eso
abre puertas acá, abre corazones, se puede decir. Entonces, que pues, con el alemán uno aprende mucho más rápido lo de la cultura, es más fácil de conocer a gente y también respecto a la vida laboral después, porque muchos de nuestros estudiantes ya trabajan durante sus estudios y para las empresas es bastante importante que los estudiantes tengan también un cierto conocimiento de alemán. Bueno, y además de eso ofrecemos o organizamos actividades sociales, organizamos eventos de bienvenidos, organizamos International Days, también workshops para, no sé, para planificación laboral, si quieren mejorar su currículum, qué sé yo. Entonces ofrecemos muchas actividades a favor de los estudiantes internacionales. Sí, y como resumen acá, para que tengan todo en una diapositiva, ¿por qué vale la pena la Universidad de Stuttgart? Aquí lo ven. Como tienen, aquí reciben o encuentran alta calidad en academia y también en academia, en todo lo que tiene que ver con estudios y investigación. Es un fuerte enfoque internacional y reciben de verdad asesoría desde el primer momento. Además, los cursos de alemán y además las buenas perspectivas laborales, creo que eso asuma un muy buen paquete. Bueno, pero eso es todo por mi parte, toda la información. Y claro, ahora como tienen los datos y números, digamos, de la universidad, me gustaría, me gustaría invitar a Mónica también como testimonio. Como ya había dicho antes, Carol, Mónica ha estudiado acá y Mónica, tal vez podrías presentarte brevemente y también contar un poquito por qué elegiste la Universidad de Stuttgart y cómo fue tu experiencia como estudiante internacional. Ok, muchas gracias, Laura. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá. Como ya les venía contando, yo soy norte santanderiana y llevo bastante tiempo ya en Alemania. Yo vine de intercambio cuando estaba pequeña con la universidad, perdón, con una organización que se llama FS cuando tenía 15 años y por eso empecé a conectarme mucho con la cultura alemana. Ahorita, si me permites, Laura, voy a compartirles porque creo que es la forma más fácil de mostrarles un poquito todo lo que ha sido antes, durante y después de la universidad es a través de fotos que traté de colocarlas. Entonces, por favor, me dicen cuando estén viendo mi pantalla. Ahora, Listo. ve. Entonces, lo primero que van a ver acá es definitivamente mi lugar favorito en Stuttgart. Es la biblioteca pública de la ciudad de Stuttgart, que para mí era un sitio donde simplemente durante la universidad siempre iba y trataba de estudiar allá o iba a sentarme. La arquitectura es increíble. Para mí es una de las bibliotecas públicas más bonitas del mundo. Y obviamente Stuttgart tiene opiniones divididas en cuanto a la belleza del lugar, porque es un lugar de contrastes. Yo creo que los estudiantes latinoamericanos, en mi ejemplo y en muchos amigos que he conocido, estamos muy bien preparados, sobre todo en áreas técnicas. Nuestro estudio generalmente, bueno, al menos en Colombia, todavía dura 5 años y tenemos preparación en muchas áreas. Entonces, cuando yo llegué acá, yo trabajé primero, vine a Alemania a trabajar. Después de terminar la universidad, yo estudié en Bogotá en la Javeriana de Ingeniería Electrónica y vine acá a Alemania a trabajar con una compañía que se llama ZF, haciendo software para carros de alta gama, y en el Centro de Investigación y Desarrollo en una ciudad que se llama Friedrichshafen. En algún momento, claro, en el trabajo estaba bien, todo estaba perfecto, pero yo tenía esa necesidad de seguir preparándome y parte de la motivación para venir a Alemania era aprovechar muchas de las cosas que Alemania ofrece. Y una de las principales cosas que Alemania ofrece es el poder seguir educándonos y preparándonos en el área profesional. Entonces, este fue el motivo por la cual, quizás en uno de los momentos mejores momentos laborales, tomé la decisión de saltar y simplemente tratar de ahorrar lo que pudiese y aplicar a las universidades.
Y yo lo que hice fue, como decía Laura, la Universidad de Stuttgart pertenece a una lista que se llama las TU9, que son la lista de universidades técnicas más importantes del país. Y yo, de alguna forma, como medio confianzuda, decía, estoy muy bien preparada, yo creo que soy capaz de estar en una de estas universidades y voy a tratar de estar en una muy buena universidad. La región de Baden-Württemberg, donde está ubicada la Universidad de Stuttgart, es una de las regiones más prósperas económicamente de Alemania. Yo ya estaba en Baden-Württemberg porque ZF queda en esta región, pero mucho más al sur. Entonces yo decía, bueno, ya más o menos conozco. Acá en Alemania no solamente se aprende alemán, sino dialectos. Y el dialecto del sur ya más o menos conocía cosas y yo dije, no, prefiero ir un poco por lo que conozco, pero de todas maneras ir a una ciudad donde definitivamente es un centro industrial. Nosotros con ZF trabajábamos con compañías que están ubicadas en Stuttgart, como Mercedes-Benz o Porsche, que está muy cerca, y pues hay muchas otras compañías gigantes como Bosch, que ustedes conocen, Rode y Schwarz, donde también trabajé como estudiante. Entonces era un lugar donde definitivamente uno podía tener como esa conexión empresarial. Pero es una ciudad que tiene contrastes y es una cultura muy diferente a la de nosotros. Entonces acá mi preámbito es que ustedes traten de informarse mucho sobre cómo funcionan las cosas en Alemania para que antes de tomar la decisión, antes de venir a Alemania, sepan más o menos a qué, pues, a qué se van a exponer, qué cosas van a encontrar, cosas muy positivas, cosas que pueden ser un desafío, pero es bien importante uno, antes de tomar esta decisión o durante el tiempo de preparación, también prepararse psicológicamente para el cambio de cultura, porque eso es bien importante. Si nos vamos acá a la segunda slide, como les decía, Stuttgart es una ciudad donde tiene muchísimos viñedos. Yo soy una persona que hago mucho ejercicio, entonces me encantaba irme a los viñedos a trotar. La verdad es, creo que de mis mejores recuerdos en la ciudad de Stuttgart siempre es estar en las montañas, pues no montañas, si hablamos de nuestros Andes, pero al menos, digamos, montañitas donde se puede hacer mucho ejercicio y es muy seguro y es muy tranquilo. Eso es algo muy positivo. Las vistas de Stuttgart en las tardes, el atardecer también de los más bonitos. Uno podía estar trotando en el bosque hasta la noche y lo único que se iba a encontrar si acaso eran venados o liebres o si uno tenía mala suerte, un tal cual cerdo salvaje o jabalí. Pero a mí nunca me tocó. Por otro lado, Stuttgart también es muy abierto al arte, tiene muchos museos, tiene diferentes presentaciones. Este, por ejemplo, vino Bansky, y tuvimos la oportunidad de hacer muchas de las cosas por ser estudiante. Uno en Alemania tiene muchos beneficios, tiene descuentos en entradas a múltiples cosas. El tiquete, bueno, ahora en Alemania hay un plus que es el tiquete de trenes regionales, pero generalmente uno como estudiante también tiene acceso a un tiquete especial para el transporte público, lo cual pues facilita mucho la vida. Y en invierno también es difícil. Se ve muy lindo, es precioso, todo está lleno de nieve, pero para nosotros también es un cambio complicado porque son meses donde no sale sol, son meses donde a nuestro espíritu latino le afecta bastante el no tener tanto contacto, ser tan abiertos, pero por otro lado también uno aprende mucho a disfrutar esas transformaciones. Y parte de todo lo que yo he aprendido acá en Alemania es a conectarme mucho más con Colombia a pesar de que estoy acá. Por eso yo tengo desde hace varios años una fundación que se llama la Fundación Humanitos y yo la creé estando acá antes de empezar mi maestría. Y la creé con el fin de apoyar a niños y niñas rurales, sobre todo en el departamento de Norte de Santander. Ya llevamos 6 años con la fundación y lo nombro acá porque la Universidad de Stuttgart también fue un apoyo muy grande para hacer crecer mi fundación. Cuando yo estaba haciendo mi tesis de grado, yo estudié ingeniería electrónica y técnicas de la información en alemán. Como ya les contaba, yo empecé muy pequeña a aprender alemán y cuando vine acá, pues seguí mejorando el idioma y me presenté para estudiar en alemán. Para eso uno de los requisitos es tener, si no estoy mal, el test DAF con nivel C2 para poder ingresar a la universidad. Entonces, bueno, yo lo presenté, accedí a todo el tema de la inscripción y ya cuando estaba terminando mi maestría, de hecho empecé a trabajar como estudiante, acá se llama Werkstudent, empecé a trabajar como estudiante en una compañía que se llama Hore y Schwarz, que los que estudian ingeniería electrónica se acordarán porque puede ser un dolor de cabeza los aparatos de Hore y Schwarz, es con lo que medíamos circuitos. Pero yo entré a esa compañía a trabajar en ciberseguridad durante un semestre y esto es una gran ventaja que Alemania ofrece, porque uno como estudiante puede trabajar ciertas horas a la semana ganando un sueldo.
y este sueldo no hay que pagarle tantos impuestos como, como si uno estuviese trabajando normal, porque cuando uno ya trabaja los impuestos en Alemania son bastante altos, pero es una gran ventaja porque uno, si ustedes llegan acá y no pueden hacer todavía un Werkstudent, como estudiantes, Alemania también les permite hacer algo que se llama un mini job, que es un trabajo de muy poquitas horas a la semana, pero va a ser un soporte económico para ustedes cubrir sus gastos acá. Luego, cuando sí puedan encontrar esas posiciones específicas como estudiantes que se llaman Werkstudent, los sueldos pueden ser más grandes. Entonces, en mi caso, no sé, un ejemplo, yo ganaba como 1.000 euros, 1.000 algo al mes. Empecé a hacer mi tesis en ese momento y llegó la pandemia. Entonces yo tomé la decisión, pregunté a mi docente y le dije que viendo todo lo que estaba pasando en Colombia, yo hice un trabajo de investigación en la universidad. Antes de la tesis teníamos que hacerlo con la fundación, tratando de hacer un dispositivo que midiera señales del cuerpo, en este caso temperatura corporal y frecuencia respiratoria. Luego, cuando explotó el COVID, yo le pedí a mi docente, el director de mi tesis, que por favor me permitiera volver a Colombia o permitiera seguir trabajando en eso porque yo sentía que eso podía ayudar en la crisis del COVID. Yo tuve un apoyo completo de mi profesor. Obviamente ahí se salió mucho lo latino porque yo empecé desde crear la idea hasta llevarla al final, a sentir que todo era posible. Y acaba también un consejo para ustedes. ¿Es difícil? Sí. ¿Es de mucha dedicación? Sí. Pero el hecho de que ustedes ya estén graduando de un bachelor significa que pueden hacerlo. Y lo más importante es tener la meta clara en la cabeza. ¿Se van a encontrar con muchos desafíos? Sí. ¿A veces vivir acá es muy difícil? Sí. No todo es color de rosa. Eso es una realidad. Pero si uno tiene la meta muy clara, uno la logra. Y en mi caso, yo tenía la meta muy clara. Yo quería terminar mi maestría y quería ser maestra en ciencias de la Universidad de Stuttgart. Entonces, cuando yo dije, bueno, la tesis, sí, chévere hacer un proyecto de investigación, pero yo quiero hacer algo que sirva. Y quiero hacer algo que sirva en este momento con la urgencia que estamos viviendo. Entonces, yo simplemente propuse todo el estudio. El profesor, al ver pues esa iniciativa que yo estaba tan apasionada y que tenía la fundación y todo, la apoyó y como la universidad cerró en pandemia, me permitieron ir a Colombia y trabajar desde allá. Yo tuve también apoyo del docente, el profesor Anders de la Facultad de Electrónica. Él le pareció muy chévere la idea y me apoyaron en imprimir, por ejemplo, las case, los aparaticos en esas impresoras 3D. La universidad tiene centros de investigación, tiene unos centros de investigación muy grandes. Eso es algo muy chévere porque uno llega y ve esos molinos de viento gigantes ahí puestos en la universidad. Hay túneles de viento para el tema del estudio de la aerodinámica y pues otros temas. Entonces sí es algo, es una universidad donde uno ve mucho el área técnica. Yo viajé a Colombia, hice mis dispositivos, terminé mi tesis, hice 2 versiones, le metí inteligencia artificial, bueno, redes neuronales a mi tesis. Fue un gran éxito, tuve la nota más alta, que es el otro tema, no se asusten. Acá la nota más alta es 1, no 5. Sacar un 1 es lo mejor que uno puede hacer. Pero no solamente se trata de las notas, se trata de todo el desafío que esto implica y de todo lo que uno puede aprender. Nuestros países están en desarrollo. Nosotros tenemos que aprender lo más que podamos de países como estos que tienen tanto desarrollo, sobre todo en el área técnica, y de alguna forma intentar devolver ese conocimiento a nuestro desarrollo. Eso lo podemos hacer de muchas formas, pero para mí esta era una forma de conectarme de nuevo con mi casa. La mayor ventaja o lo más lindo de todo fue tener la posibilidad de graduarme en la Universidad de Stuttgart. De hecho, nosotros nos graduamos en pandemia y acá no hay una ceremonia como la que estamos acostumbrados en Colombia, pero por ser pandemia nos invitaron a una ceremonia después y tuve la bendición de que mi familia pudo venir. Y recuerdo mucho, acá en la izquierda ven, por ejemplo, mi sobrino esos son un grupo de investigación que hacen carros de carreras eléctricos. De hecho, creo que el año pasado ganaron, creo que a nivel de Alemania, a nivel de Europa, son muy buenos y obviamente los socios de estos proyectos son Mercedes, Porsche, BM, o sea, la universidad está muy conectada con grandes empresas y parte de la investigación se lleva a cabo con estas alianzas con las empresas. Pero definitivamente ver a mi familia viéndome recibir el grado fue algo muy, muy positivo. Y esta imagen se las muestro, es una imagen obviamente muy privada, pero se las muestro porque ustedes se deben visualizar eso. En el momento que tomen la decisión deben visualizar que terminan, ¿sí? Y deben visualizar que terminan para ir hacia ese camino, porque todo se trata de saber uno hacia dónde dirige su camino.
Finalmente, pues se preguntarán qué pasó después. Actualmente yo soy ingeniera especialista de desarrollo, trabajo haciendo pruebas de conceptos, trabajo directamente con los socios y con los partners y este año, de hecho, hace un par de semanas, tuve una de las, pues creo que de los puntos más altos en mi carrera, que fui speaker de SAP. SAP es una compañía muy grande, 89 o 90% de las compañías del mundo manejan servicios, sistemas de software de SAP. Entonces, definitivamente el haber tenido un grado de la Universidad de Stuttgart, pues me permitió también tener cierto estatus para ser relevante para este tipo de aplicaciones, lo cual es un consejo que yo doy a nivel personal. Hay personas que vienen, terminan la universidad y simplemente se regresan. Yo aconsejo, si me preguntan, y es algo, una opinión muy, muy personal. Hay personas que se quieren ir y nunca quieren volver, hay otros que quieren volver de una vez porque extrañan las empanadas, pero yo creo que es importante, después de que uno termine la maestría o el estudio que vayan a hacer, al menos tener una experiencia laboral importante, porque esto no solamente les va a abrir puertas si regresan, pero también los va a llenar de conocimiento diferente sobre cómo se hacen, cómo son los procesos, cómo funcionan las cosas acá. Y definitivamente Alemania es muy diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados, por ejemplo, en Colombia o en muchos países de Latinoamérica. Entonces, uno tener esos contactos con estas personas, tener contacto con estas compañías, pues sí es definitivamente un gran aprendizaje. Entonces, esta es mi invitación, es algo muy personal. Yo por el momento tengo planeado seguir un tiempito acá. He crecido mucho en la compañía, he conocido muchas personas. SAP es una compañía súper internacional. Entonces, yo todo el tiempo estoy trabajando en inglés, en alemán y de hecho ahora en español. Yo fui SAP Speaker en Panamá hace un mes. Y pues existen ciertos beneficios que ustedes definitivamente pueden aprovechar. A mí me hace sentir muy orgullosa representar a la comunidad latina, representar a las mujeres, porque somos muy poquitas y ojalá si hay mujeres acá escuchándonos, pues somos tres panelistas mujeres, pero eso no significa que seamos un porcentaje tan grande en el área de ingeniería. Así que es un área que nosotras podemos seguir apoyando y nosotras tenemos definitivamente que estar en todos los espacios donde se tomen decisiones. Entonces, muchas veces toda esta preparación va mucho más allá de solamente un grado o unas notas, sino va a crecer mucho más como comunidad. Entonces, bueno, por el momento esta es mi experiencia. Sí se pueden hacer las maestrías en inglés, en mi caso la hice en alemán. Yo siento que tener un tercer idioma es otra gran ventaja. Yo ya tengo un cuarto idioma, también hablo italiano y estoy en aprendizaje de un quinto idioma. Y esos son simplemente puertas que se abren, son caminos difíciles, pero si uno lo tiene como muy claro en la mente, uno lo puede conseguir. Y si uno en Alemania, si uno viene a vivir a Alemania, el gran consejo es aprender alemán, porque si no la integración cultural va a ser muy difícil. Entonces, no sé si ahora tienen preguntas o cualquier cosa cualquier duda, con muchísimo gusto las puedo responder. Muchísimas gracias, Mónica, por tu perspectiva, muy súper interesante. Y como pueden ver, queridos participantes, que sí, hay también ejemplos. Bueno, alguien estudiando en alemán también, eso por supuesto también se puede hacer y se puede hacer muy bien. Entonces, claro, esos programas que hemos presentado aquí son solamente un breve, como decirlo, extracto de lo que sí se ofrece en la Universidad de Stuttgart. Entonces, muchas gracias, Mónica, por tu, de verdad, como, por la inspiración que viste acá. Entonces, sí, ahora hay más preguntas en el chat. Primero quiero, sí, entonces que por favor que lo escriban y también hay una pregunta de Omar respecto al, donde estaba así la proporción de alumnos internacionales en programas alemanes y si sería mayor posibilidad de recibir ingreso a un programa en inglés como estudiante internacional. Omar, eso no se puede responder como en general, porque claro, al final tú tienes que, como postulante, tienes que cumplir con los requerimientos. Y claro, si cumplas mejor con los requerimientos de un programa alemán, incluyendo, por supuesto, los conocimientos de alemán que se necesita para poder estudiar en alemán, claro, entonces postula. Pero si cumplas más con los requerimientos del programa en inglés,
Y claro, si también te gusta estudiar en inglés, entonces postular también. En general, la proporción de los estudiantes internacionales, vale, nuestros programas de maestría en inglés que presenté tienen casi 90, son de verdad internacional. Muy pocos alemanes, pero sí existen también muchas posibilidades también de juntar, conocer a estudiantes alemanes en todas las actividades que presenté también. Sí, pero sí, espero que eso sí sea de ayuda para ti, Omar. Ok, hay más preguntas. No Ahora, sé hay, si, sí, sí, hay una pregunta que quizás puedo sí, por responder muy supuesto. corto. Es que alguien pregunta que tiene 33 años, se graduó hace 9 años, que eso afecta las oportunidades. Yo les voy a contar, yo empecé la maestría con 30 años, me había graduado hace rato también. Yo tomé la decisión de que primero quería trabajar para saber de verdad qué era lo que me gustaba y para mí eso no fue un impedimento para entrar a la universidad ni para hacer mi maestría. Obviamente me veía un poquito más viejita que mis compañeros porque acá el bachelor dura 3 años y luego ellos generalmente van al máster, entonces están muy jóvenes, pero pues para mí eso no fue ningún problema y al contrario me sentí mucho más capacitada en muchas áreas porque ya las conocía por el trabajo. Entonces eso para mí de hecho fue una ventaja. Sí, creo que también, como, claro, también vienen muchos directamente después del colegio, pero también hay muchos, especialmente los estudiantes internacionales, que ya vienen con una cierta experiencia laboral y eso, por supuesto, ayuda también en los estudios. Bueno, alguien pregunta si la sesión está grabada. Sí, está, y también ustedes van a recibir la presentación después para tener todas las preguntas, toda la información. ¿Qué más preguntas hay? Tu. Vi la pregunta Sí, si la aplicación se hace a través de UniAssist o una plataforma especial de la universidad. es justamente eso, que ya lo habíamos respondido en el chat, pero sí, nosotros tenemos una plataforma propia, entonces no se necesita UniAssist, se postula vía nuestra plataforma Campus. Sí. Laura, una pregunta que yo no tengo claro Sí. tampoco. ¿Eso tiene un costo, la postulación? La postulación no tiene costo, pero sí es un punto importante porque, claro, el financiamiento es súper importante, como había mencionado también Mónica. En Baden-Württemberg, en la región de Baden-Württemberg, sí hay una, como se dice, matrícula de semestre para estudiantes que vienen fuera de Europa. Esos son 1.500 euros por semestre. Eso sí se paga, si uno, por ejemplo, estudiantes que vienen de América Latina, sí se paga, pero esos son cuotas que sí se utiliza para, por ejemplo, ofrecer estos cursos alemanes que había mencionado antes, o que con este dinero también organizamos las actividades, etcétera. Pero sí hay esta mensualidad, sí. Pero la postulación, no hay otra cuota extra para la postulación. Sí, ¿qué más preguntas hay? Sí, sí tienen más preguntas porque ustedes creo que también Sí, podían aquí seguir. tengo una pregunta de Vanessa que Ujú, dice que ella ya tiene casi todos sus documentos, ujú. pero no sabe si tiene que estos documentos estar certificados por la embajada alemana o si es suficiente el documento original y su respectiva traducción. Bueno, sí, al final se necesita una traducción oficial para postular. Entonces, Entonces, con la ese traducción sí, oficial estaría bien. Es sí, decir, la traducción oficial plus el documento original, ¿no? Que siempre así, funciona así. sí, así es. Entonces, no hay necesidad de un sello adicional en la embajada alemana. Eso de hecho, esa beglaubigte Kopie, eso creo que se necesita en el momento para inscribirse, pero para la postulación no. Perfecto. También creo Sí, que es importante tener la apostilla. O sea, primero la legalización de los diplomas en el Ministerio de Educación en Bogotá y luego sí la apostilla. sí, Que básicamente son procesos que ahora se hacen virtual. sí. Y está perfecto como lo dice Mónica en ese orden. Primero Ujú, se hace la legalización y luego la postilla, ujú, no al revés. sí.
Entonces también es como dijo Mónica antes, también es importante de preparar todo, de planificar con anticipación, porque claro, también para ustedes todo lo de la visa, la postulación, también, por ejemplo, las fechas límites para la postulación para nuestros programas, también se hace con anticipación. Entonces, de verdad es súper importante informarse bien con anticipación. Y también respecto, por ejemplo, financiamiento, porque el DAAD o también muchas otras fundaciones, etcétera, ofrecen ciertos programas de becas. Entonces, eso también vale la pena revisar. Yo tengo un Sí. comentario adicional que creo que es muy importante, espero que les sirva mucho, y es sobre el tema de los equipajes cuando vayan a viajar, porque uno a veces no sabe qué necesita, qué no necesita. Bueno, en general las cosas de invierno son más baratas acá en Alemania. O sea, si nosotros compramos nuestras chaquetas de invierno en Colombia son carísimas, mientras que acá son mucho más económicas. Eso por una parte. Entonces, ropa de invierno, lo mejor es estar acá. Otra cosa es ser lo más prácticos posible. Las universidades tienen servicios, por ejemplo, la Universidad de Stuttgart tiene servicio de hospedaje para estudiantes y eso también es un plus, pero tienen que hacerlo con tiempo. O sea, toda la preparación para empezar una maestría debe ser con mínimo un año de anticipación. O sea, desde el Sí. momento que ustedes lo analizan hasta el momento en que estén viajando, es mínimo más o menos un año uno Mm. tenerlo en la cabeza. Pero el tema del equipaje es importante porque uno de colombiano en el aeropuerto siempre está con 8.000 cosas y no se preocupen, acá también se consiguen Sí. incluso dulces colombianos a veces, en Stuttgart hay una tienda latina. Entonces, eso es algo que es importante, creo que eso ha cambiado mucho. Hace 20 años, la primera vez que yo vine era muy diferente, pero ahorita sí Latinoamérica está muy integrado y es muy fácil acceder a cosas. Ustedes pueden entrar a las páginas de, no sé, las marcas de ropa, Sí. de cosas, o hay, de hecho hay un mercado muy grande de lo usado. Entonces, si necesitan, por ejemplo, un televisor o lo que sea y no quieren pagar el precio completo, pueden entrar a eBay, Kleinanzeigen, por ejemplo, y buscar las cosas de segunda, lo cual es una muy buena opción. Y la universidad también tiene como tableros que uno encuentra cosas. Entonces, por eso, no se asusten tanto. Sí, también, y también hay una gran comunidad latina. De hecho, si alguien verdaderamente echa de menos las empanadas, ¿no? Entonces, pero sí veo que hay muchas más preguntas acá. Creo que respecto al tiempo no podemos responder a todos, pero Carol, si tú me podrías enviar las preguntas que no Claro que sí, podíamos claro que sí, sí. responder, entonces van a Una de las recibir. preguntas que tenemos es Ujú, respecto al puntaje del TOEFL. ujú. No sé, yo daría una respuesta general y es que cada programa tiene un puntaje específico, pero quizás Laura y Mónica pueden corregirme o ampliar un poco la información. Sí, es justamente, tienen cada programa programa de maestría que mencioné, tiene su propia página web y allá encuentran todos los requerimientos y también los certificados que se aceptan para el nivel de inglés. Pero también, por ejemplo, si no cuentan con un TOEFL o IELTS, también se puede, por ejemplo, postular si uno ya cuenta con un bachelor, estudios de bachelor de 6 semestres que fue, como dice, que se estudió Completamente. completamente en inglés, así, eso también cuenta como evidencia, ¿sí? Pero Perfecto. si el nivel de inglés varía un poquito, entonces mejor de verdad chequear en cada programa. Una También cosa, respecto a ese tema. Ah, disculpa, Mónica. Respecto a ese tema, hay personas en el chat que tienen un TOEFL que ya venció, es decir, es más antiguo de 2 años, y nos preguntan si pueden aplicar con adjuntar ese documento antiguo y luego brindar el actual. Lamentablemente eso va a ser difícil porque si cuentas, vale, claro, depende, por ejemplo, si es un TOEFL que venció, no sé, el mes pasado. No, seguramente eso se puede evaluar bien, pero si venció hace 2 años, por ejemplo, uno de verdad tiene que postular con una evidencia, con un certificado El TOEFL adecuado, actual. sí, todavía no vencido. Ok, Sí. perfecto. Una cosa es el tema de los prerequisitos cuando se va a hacer una maestría. En mi caso, cuando yo entré, habían como unas materias que no estaban muy claras para la Universidad de Stuttgart, entonces ellos me pedían repetirlas.
En este caso, lo que yo hice y como consejo para ustedes de latino a latino es que tengan, por ejemplo, esos sílabos que entregan las universidades donde está la descripción de las materias, la temática que se ve, que lo expidan por parte de la universidad y lo tengan ustedes. Porque cuando uno va y presenta esto, por ejemplo, a los profesores, se habla de forma directa y dice, mire, yo ya vi estas materias, esto es lo que vi, etcétera, hay una posibilidad de que se homologue. Entonces, eso es algo que muchos estudiantes no hacen y lo que representa eso es que se demoren 1 o 2 semestres más estudiando. Si hay una maestría que no vieron las materias, sí las tienen que hacer y esos requisitos son correctos, pero muchas veces a los estudiantes les pasaba que no tenían este sílabus de las materias y por eso no se las podían homologar. Eso es un excelente tip que vale la pena que lo tomen muy, muy en cuenta. Entregar no solamente esas notas, sino el sílabus y adicionalmente, si algunas personas piensan, no, quizás siempre está ese pensamiento, no, en Colombia tenemos una mala, bueno, en nuestra región tenemos una mala calidad educativa, entonces a veces no siempre pasa eso, pero sí algunas universidades te pueden pedir, bueno, vamos a ver 1 o 2 materias adicionales, reforzarlas y además que hay un enfoque distinto de la educación. No es que sea mala, son diferentes, ¿listo? Se trabaja de forma diferente y creo que con la experiencia que compartió Mónica, el ejemplo está muy claro. Entonces, simplemente envíen la documentación completa y tip importantísimo para hacer más sencillas las cosas en Alemania. Si ustedes ven que en la página web o el programa dice hay 9 requisitos, envíen y cumplan con los 9 requisitos. ¿Listo? Ese siempre les va a dar la oportunidad de pasar el segundo filtro que siempre se hace ya sea incluso en una selección de becarios. Siempre hay una fase de revisar los requisitos formales y luego ya se miran el tema de las notas, la motivación personal, por eso es súper importante las cartas de motivación. Quizás, Mónica, más adelante nos puedes hablar cómo te fue haciendo una carta de motivación para estudiar en Alemania, si es que la hiciste, creo que sí. Acá Eso tiene que sería hacerla también para algo todo. importante. La carta de motivación se va a convertir en sus mejores amigos. Un amigo que uno al principio odia, pero luego lo ama. Tal cual. Técnicamente lo que les recomiendo es que vayan, bueno, en el caso de la universidad, que revisen ejemplos que están ya por ejemplo, en Google y empiecen a revisar porque eso tiene una estructura. O sea, no es simplemente que uno escriba todo como lo sienta, aunque yo soy más de ese tipo, pero existe una estructura para dejar las cosas claras. Y creo que ahí es importante saber uno porque es un buen aplicante para eso y se basa, por ejemplo, en esos requisitos, lo que decían, si estos son los requisitos, esa carta de motivación debe ir casi 1 a 1 analizando esos requisitos porque uno puede aportar a eso, ¿no? Y también cómo puede hacer uno visible su perfil. Y eso es algo que pues yo he tratado de hacer compaginado con la hoja de vida, sí, que sea gráficamente muy bonito, que esté muy bien presentado, que no sea exageradamente largo de texto, porque siento que al final las personas que van a corregir, imagínense cuántas aplicaciones analizan, entonces no creo que tengan tanto tiempo de analizar todo, entonces mejor ser un poco más cortos, pero ser prácticos y hacer el perfil de uno relevante para ese caso. Siento que en el caso de América Latina, las áreas técnicas, el poder aportar para el desarrollo latinoamericano es un punto muy, muy a favor que nosotros tenemos y que nosotros debemos tener en el pensamiento, porque para nosotros no significa solamente tener un mejor trabajo y ganar dinero, sino aportar para el desarrollo de nuestros países. Entonces es algo que puede ser una gran motivación. Así es. Y respecto al desarrollo de nuestros países, quiero mencionarles algo que está relacionado con la pregunta que nos hacen en el chat de cuál es el costo de vida en Stuttgart. Quizás Laura y Mónica pueden decirles las cifras y su experiencia y yo les voy a hablar simplemente de un tema general que damos desde el DAD y es que ustedes tienen que solicitar una visa como estudiante para poder residir en Alemania durante sus estudios. Y para ello, la embajada alemana, no el DAD, no la Universidad de Stuttgart, sino las embajadas alemanas en los diferentes países, tienen un documento específico donde establecen cuál es el monto general que todo estudiante internacional debe tener ya sea en una cuenta bloqueada o demostrar que tiene esos fondos. Y ese monto es de alrededor de 934 euros mensuales. ¿Listo?
y generalmente se va a pedir como poder demostrar ese monto para los primeros 12 meses, ¿listo? Así la maestría dure 2 años, solamente les van a pedir que tengan ese dinero para su manutención. Esto no es un fee ni para la universidad, ni para el gobierno alemán, nada. Ese es el mantenimiento, es decir, el costo de vida durante los primeros 12 meses. Ahora, les estoy compartiendo en el chat el enlace de una sección que se llama 8 pasos hacia Alemania, donde encuentran en el paso 5 la financiación de sus estudios, donde encuentran esta información. Ahora la pregunta es, ¿934 € son suficientes para vivir en Stuttgart? ¿Qué opinan ustedes? Laura y Bueno, Mónica. sí, bueno, por mi parte, claro, yo lo veo así, tienes totalmente razón, Carol. Al final, depende de verdad de cada uno, porque sí se puede vivir bastante bien aquí, claro, pero seguramente Mónica puede añadir algo más después, pero en general, si quieren, puedo incluir esa información también en la presentación que voy a mandar después en el correo para que tengan una idea. Lo que sí que es bastante costoso aquí en Stuttgart, pero lamentablemente también en otras ciudades en Alemania también es el alojamiento. Entonces, de verdad la situación es complicada acá porque falta alojamiento. Entonces, por eso también la cosa con en las casas estudiantiles que mencionó Mónica también. em, Hay que aprovechar que sí existe esa opción para estudiantes, porque si no, el mercado aquí está muy... se puede encontrar, por supuesto, un departamento compartido, que también es una súper buena experiencia para estudiantes, pero claro, uno necesita igual tiempo para presentarse, porque sí hay que hacer entrevistas también en esos departamentos compartidos. Carol, sí, lo Es conoce. cierto, hice Entonces, algunas de esas. sí, bueno, puede ser muy entretenido, pero claro, si llegan aquí con todo el choque intercultural de llegar a otro país, otra temporada, y así tal vez no tienen un alojamiento mejor, ¿no? Entonces también hay que asegurarse, si por ejemplo llegan un día domingo, cuando todo está cerrado, que por lo menos se reservan con anticipación un hostal. Sí, una cama en un hostal para la primera semana y así hasta que el alojamiento de las casas estudiantiles se libere para ustedes. Pero ahora, Mónica. Yo creo que, bueno, lo que nos contaban del tema de las visas, pues sí, la embajada tiene, y la embajada es muy estructurada y muy rígida con eso. Entonces, ustedes tienen que planear eso muy bien, al menos el primer año, para poder tener la visa. Ya cuando llegan acá, yo siento que es un muy buen tip tratar de gastar menos de eso mensual, ¿sí? Para que o sea, o al menos, o eso que sea lo máximo. Y lo que decía Laura, depende del tipo de vida que uno lleve. A pesar de que mucha gente piensa que Latinoamérica es muy barato, en realidad, por ejemplo, Colombia ahorita está muy costoso. Entonces, la vida tampoco es tan barata en Bogotá o la alimentación tampoco es tan económica. De hecho, yo sigo pensando que a mí me sale más barato hacer mercado acá en Alemania que a veces hacer mercado en Colombia. Entonces, acá existen esas tiendas de descuento como el Aldi, el Lidl, que es como en Colombia el de uno, y los precios son muy competitivos. Entonces uno puede simplemente, si uno cocina, eso sí, aprendan a cocinar, porque uno en Colombia es mucho más cercano y la familia le hace todo. Acá ustedes van a estar solitos. Entonces ténganlo eso en la cabeza porque van a aprender un montón de cosas para ser independientes. Pero este tema, por ejemplo, de aprovechar esos supermercados de descuento, de cocinar su propia comida o de aprovechar en la universidad existe algo que se llama la mensa y con ustedes, al ser estudiantes, el almuerzo es muy económico. No me acuerdo en ese momento cuándo está, pero me imagino que por 4 € se puede comer un muy buen almuerzo. Entonces, esas ventajas, como lo decía, al ser estudiantes uno tiene descuentos en ciertas cosas. Hagan un cálculo de qué es lo mínimo que necesitan para vivir al mes, que es el servicio de salud, el hospedaje y algo para alimentación, y de ahí pues empiecen a construir como ese presupuesto. Si pueden, como les decía, Alemania permite legalmente con esa visa de estudiantes hacer el mini job y en el momento que ya se sientan un poco más capacitados, hacer un un estudiante, como un trabajo de estudiante que definitivamente les ayuda a cubrir ese gasto mensual. Entonces, planeen que el primer año sea como de ahorro de adaptación para que el segundo año ustedes, incluso ustedes mismos con ese ingreso, se puedan pagar la carrera.
Así es. Así es. Acá estoy poniendo cuál es en definitiva el documento, el nombre del documento que deben buscar, ya sea en la embajada alemana en Lima, en Caracas, en Quito o en Bogotá. Así se llama. Hoja informativa de comprobante de financiación y allí les aclara si tienen un familiar en Alemania que pueda demostrar esos gastos o la cuenta bloqueada, etcétera. Solo para que sepan, guíense. Nosotros hablamos mucho de hacer este cambio cultural porque en nuestra región, Latinoamérica, Perú, Venezuela, Colombia, nos gusta preguntar, por ejemplo, como Mónica, ¿tú cómo hiciste? ¿Cuál es tu experiencia? Y nos basamos mucho en la experiencia de los demás y por eso creamos estas sesiones. Pero tenemos mucha desconfianza en lo que está escrito. Preferimos que nos cuente el vecino o si no, no creemos. Entonces, ¿cuál es nuestra recomendación? Esto es algo que nos pasa en la región, pero ya queriendo viajar a Alemania, es importante que ustedes busquen la información, incluso que está en internet oficial, y crean y sigan las instrucciones de lo que allí aparece. Por ejemplo, en cuanto a abrir la cuenta bloqueada, no necesitan una agencia, no necesitan intermediación del DAD. Toda persona, y lo hablo por mi experiencia, yo sin saber nada de alemán, tuve que abrir esta cuenta bloqueada. ¿Y cómo lo tuve que hacer? Leyendo y ahí sí que dando un paso de fe de que lo que estaba escrito era verdad. Pero con el tiempo comprendí que en Alemania es así. Lo que está escrito es lo oficial y lo que importa. Entonces, eso para que también empiecen a establecer algo que es importante en Alemania que se llama la autonomía. ¿Listo? Por eso ha sido muy lindo y muy tierno el ejemplo y las palabras que ha utilizado Mónica, y al final se traduce en, si ustedes desean estudiar en Alemania, tienen planes en Alemania, tienen que ser autónomos, tienen que ser perseverantes, ¿listo? Pero ese tip les va a ayudar para que puedan avanzar más rápido. Lo que encuentran en la página web, lo que encuentran en la embajada es oficial. Disculpa, hay una pregunta de Claudia que creo que es un tema que es interesante para las personas que ya tienen, si tienen el tema de justificación económica, lo puede dar una persona en Alemania. Creo que la embajada, hay un formato para eso, la persona va acá en Alemania a una oficina y puede hacer el formato por ustedes, lo envía y creo que la embajada de Colombia lo acepta. En ese caso no piden cuenta bloqueada, bueno, en mi época era así, eso lo pueden revisar, pero acá también hay otro tema y es que para las personas que están interesadas en hacer estudio y ya tienen una visa para Alemania, o sea, que su ingreso no fue por ser estudiantes, en ese caso, en la Universidad de Stuttgart, en Baden-Württemberg o en otras universidades, está la excepción de la matrícula. Hay ciertas excepciones cuando uno ya es residente o cuando tiene otra causa de ingreso, por ejemplo, que uno tenga su pareja, pues, que sea oficial, que estén casados, uno tiene acceso a otro tipo de excepciones que eso lo pueden revisar bien. Son casos muy específicos, pero existen y uno a veces no los conoce. Así es. Sí. Laura, ¿tienes alguna otra pregunta? No, solamente porque también hay otras personas preguntando si ustedes están interesados en otros programas que no fueron mencionados acá. Por favor, escríbanme un correo a mí. Sí, que escríbanme un correo, les voy a... International Students, el que eso pusiste ahí. también, sí, y, creo que sí, ya las puse en el chat, pero aquí viene también, por favor, que me escriban y yo puedo comunicarles con las personas que están a cargo de esos otros programas, porque yo les puedo hablar mucho de esos programas que presenté hoy día, pero no soy especialista, experta de todos los programas porque tenemos muchos. Así es, pero vale la pena resaltar este trabajo propio que hacen las universidades. Si bien hay universidades en Alemania que no conocemos, cada vez más hay una tendencia creciente a que las universidades se acercan a nuestra región y, por ejemplo, hay personas como Laura que no teniendo su español como su primera lengua, aprenden 2, 3, 4, 5 idiomas, lo hacen muy bien para justamente brindar una mejor asesoría. Entonces, es también para que las personas pierdan el temor a contactar de forma directa a las universidades, a preguntar de forma directa, escribiendo ya sea un correo electrónico en inglés o en alemán, lo pueden
pueden hacer. El DAD nunca es un intermediario entre ustedes y las universidades. Nosotros promovemos el estudio, más nunca somos una agencia que les va a cobrar dinero no, porque la información está disponible, las opciones están para ustedes y depende de ustedes tomar ventaja de las oportunidades. Entonces, para que sepan que no hay intermediarios entre ustedes y las universidades. También tengo una pregunta sobre las becas del DAAD. No sé si quieras que aproveche a responder esta pregunta. Bueno, el DAAD es una organización que recibe financiación del gobierno de diferentes ministerios de Alemania, y aunque somos una organización privada, tenemos recursos del gobierno, ¿listo? De los impuestos de los alemanes. Y hay diferentes modalidades para ayudar con la financiación y la movilidad científica y académica. En el caso particular para Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, y personas que están viviendo aquí en estos países, hay 6 programas de becas completos. ¿Qué significa completos? Que personas que están aquí en Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela pueden ir a estudiar cubriendo en Alemania sus tiquetes aéreos, mensualidad de 934 euros hasta por 2 años, es decir, 24 meses, seguro médico por todo el año, por toda la estadía en Alemania, hasta un curso antes, o sea, es decir, previo a su inicio de la maestría, cubierto por el DAD para mejorar su alemán, aunque vayan a estudiar en inglés, entre otros beneficios. Pero no podemos cubrir todos los programas que existen en Alemania. Existen más de 20.000 programas académicos, entonces el DAD solamente ofrece esta completa financiación para algunos programas. En el caso de la Universidad de Stuttgart, y les voy a compartir mi pantalla, van a llegar a su buscador, van a escribir daad.co, porque antes éramos solamente DAD Colombia, pero ahora estamos abiertos a estos 4 países. En el menú de hamburguesa, como le decimos acá, van a dar clic y van a buscar becas, despliegan este menú, buscan becas de posgrado, y van a buscar específicamente de maestría, pero de maestrías completas, porque también tenemos unas pequeñas ayudas para financiar estadías de máximo 12 días en Alemania, o quizás estudiantes de maestría de Venezuela, de Ecuador, de Perú y de Colombia que ya están haciendo su maestría en estos países, pueden mejorar su alemán con cursos de hasta 4 o 6 semanas de alemán en Alemania, financiados por el DAD. Pero como vamos a hablar de becas completas, de los 6 programas que aparecen acá, que son con esta financiación tan interesante, 4 de ellos es para artistas, ¿listo? Entonces aquí no aplica las áreas que hemos mencionado de la Universidad de Stuttgart. El 5.º programa es solamente para maestrías de política pública y buen gobierno. Entonces nos queda un programa y ese programa se llama EPOS. Ese programa tiene 37 maestrías y 3 doctorados específicos. Es decir, si ustedes quieren estudiar en la Universidad de Stuttgart y el programa que ustedes están interesados en estudiar no está en esta lista, no lo podemos financiar completo. ¿Listo? ¿Dónde van a ver la lista de los programas? Aquí. Aquí dice listas de maestrías del programa EPOS y aquí específicamente fechas para postularse. Este es un resumen súper chévere. Lo voy a abrir acá y se los voy a mostrar. Aquí está la lista de los 37 programas de maestría. Entonces vamos a ampliar y vamos a buscar qué programas lo ofrece la Universidad de Stuttgart. Entonces aquí buscamos y aquí hay otras universidades y luego ubico en la tabla que hay 2 programas que ofrece la Universidad de Stuttgart que pueden ser financiados completos por el DAD. Ustedes deben revisar si alguno de ellos les gusta. ¿Listo? Y aquí abajo hay otro. También lo pueden ver. Y aquí este documento trae la fecha de postulación a ese programa y a la beca del DAD o simplemente con su financiación propia. Entonces, con esta información quiero que ustedes puedan ver las opciones que tiene el DAD, que lamentablemente no pueden ser para todos los programas porque
no hay manera, ¿listo? Entonces eso respecto a las becas del DAD. Y sí, evidentemente EPOS, este programa que les mostré, tiene un perfil de becario. Y el perfil de ese becario es que tenga no solamente un bachelor terminado en estos 4 países, sino que hayan tenido experiencia laboral por mínimo 2 años. ¿Por qué? Porque estas maestrías están enfocadas en el desarrollo de los países y por ende se necesita no solamente la parte académica, sino también la experiencia en campo. Bueno, eso respecto a las becas del DAD, pero existen otros tipos de financiaciones, incluso con el DAD, pero el DAD le da cierta financiación directamente a las universidades. Entonces pueden preguntar en la Universidad de Stuttgart qué becas tienen, no solo de DAD, sino de otras instituciones. Hay organizaciones privadas, hay empresas que pagan también para luego obtener nuevos empleados en sus compañías. Existen organizaciones públicas, religiosas, existen muchas opciones que ustedes pueden experimentar y digamos que revisar en caso que puedan aplicar. Les voy a compartir también una base de datos donde tenemos el nombre de muchas organizaciones que ofrecen becas y que ustedes pueden revisar los requisitos y posiblemente aplicar. Y una cosa, cuando si muchas personas que nos están viendo no tienen la capacidad económica y ven esto como un sueño imposible, yo les aconsejo que cojan esas listas que les están enviando y le escriban a todo mundo. O sea, lo peor que puede pasar es que les digan que no, pero uno no sabe qué puerta se puede abrir. Y si de verdad ustedes tienen eso muy en la mente, lo pueden hacer realidad. O sea, no sientan que eso es solo para cierto tipo de personas y que el tema de financiación es tan complicado porque existen otras oportunidades y yo creo que si ustedes de verdad lo tienen en el corazón y lo quieren realizar, la oportunidad se va a abrir. Y si les cierran las puertas en este momento, síganlas tocando el siguiente semestre, síganlas tocando el siguiente semestre, porque de eso se trata. No todo en la vida se va a presentar a la primera. Ustedes tienen que tener eso muy, muy en la mente, pero de la constancia de ustedes depende que esas puertas se abran. Así es. Bueno, no sé si ustedes tengan alguna otra pregunta del chat. Ya compartimos el contacto de Laura para el caso de las personas que se quieren comunicar con otras facultades. Importantísimo, revisen y estén seguros de que quieren estudiar o aprovechen el servicio que Laura explicó. Si no están seguros de qué quieren estudiar, bueno, empiecen como contactando este servicio de la universidad para asesorarse mucho más. Pero recuerden, hagan siempre una lectura previa de la página web. Esto ayudará a que la comunicación sea más fluida. Y sí, vamos yo creo que en la próxima semana ya vamos a tener el video publicado en nuestro canal de YouTube y se lo vamos a compartir a Laura para que ya se los pueda enviar. Camila Pérez, ¿se puede postular primero a la beca del DAD antes de la postulación en la universidad? No. Si tú viste los programas de la Universidad de Stuttgart en el programa del DAD, lo que tienes que hacer es ir a leer la convocatoria y ahí te dice cómo postular y te vas a dar cuenta que la documentación que te pide el DAD, es decir, la documentación del DAD como la documentación de la universidad se mandan en una sola postulación a la universidad. La Universidad de Stuttgart, en este caso, hace su propia evaluación y nos dice cuáles son sus candidatos a ser admitidos o a cuáles la universidad ya les dio una admisión y el DAD va a escoger a alguno de ellos como becarios. ¿Listo? El DAD no otorga, en este caso de EPOS, no le va a otorgar una beca a una persona que no haya sido admitida por la Universidad de Stuttgart, pero solo en esos 3 programas. ¿Listo? Bueno, para Luis Iván, que nos pides enviar el link de los requisitos para postular, no sé si te refieres a la beca EPOS, pero esa va a ser la tarea que les vamos a dejar, que busquen como les acabo de mostrar, DAD.co, becas, EPOS, y haciendo ese trabajo van a encontrar de forma muy sencilla la convocatoria en inglés y una guía para postular que nosotros como oficina regional elaboramos para darles tips, consejos y recomendaciones para que sea mucho más fácil aplicar. En otros países
del DAD, donde hay oficina, realmente solamente tienen la convocatoria en alemán y en inglés. Pero Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela tienen la ventaja de que nosotros armamos un documento de casi 20 páginas en español con todos los detalles. Va a estar bien sencillo que puedan aplicar. Y si tienen dudas respecto a las becas, nos pueden escribir a info.bogota@dad.co. Super. Laura, una pregunta, hay una pregunta en el chat que dice que en la página dice que se consideran otros exámenes adicionales de inglés, pero no dice específicamente cuáles. Sí. Entonces ella pregunta si hay otros. Sí, yo vi esa pregunta porque es bastante individualizado. Sí, en la página web hay que hacer tal vez 2 o 3 veces clic, pero sí se encuentra el listado. Pero ningún problema, Vanessa, si quieres comunicarte conmigo después y me dices a cuál de los programas te refieres, te puedo mandar toda la información. También puse en el chat como referencia nuestra página web del International Service Point de la Facultad 5, donde pueden encontrar ya los detalles sobre de los 4 programas que presenté hoy día. Entonces, si no quieren esperar hasta que llegue mi correo en los próximos días, pueden ya revisar allá toda la información. Así es. Y para cerrar un poco el tema que mencionamos de cómo encontrar alojamiento en Alemania, por supuesto, ese es un tema apenas ustedes ya reciben su admisión y ya empiecen a entrar en otra fase. Sí podemos motivarles y invitarles a que vean el nuevo video que tenemos en nuestro canal de YouTube sobre cómo encontrar alojamiento en Alemania. Eso también les va a servir un poquito escuchando la experiencia de algunas personas y pues desde ya puedan seguir visualizándose en Alemania. Quiero compartir mi pantalla por última vez para mostrarles un poco de cómo, mejor dicho, qué tan sencillo es revisar los temas de la embajada. Entonces voy a ir aquí a Google, así simplemente, y van a buscar, como les dije al principio, hoja de comprobante de financiación, embajada alemana. Y en este caso me aparece lo primero, diplo.de. Yo ya sé que es Alemania, entonces ustedes lo hacen en este caso para Lima, para Caracas, para Quito, y le doy clic acá y me aparece efectivamente hoja informativa sobre el comprobante de financiación para estadías prolongadas. En este caso la última actualización fue septiembre de 2022 y aquí hablan varios temas para colombianos, acuérdense, este es solo para Colombia, y habla de la apertura de la cuenta bloqueada. Y aquí les dice, usted puede consultar mayor información sobre estos proveedores de servicios financieros en el sitio web del Ministerio Federal de Relaciones Exteriores. Esta es la información oficial. ¿Listo? Tan sencillo como eso, creo que no me tomó ni 2 minutos para conocer la información oficial y cómo lo pueden hacer. ¿Listo? Y una cosa que cuando organicen todos los requisitos que tienen para lograr pues esta meta que desean, es que vayan paso a paso. Si todavía no han hecho la postilla, pues no se maten la cabeza pensando en dónde van a vivir, sino enfóquense en las cositas paso a paso que necesitan. Si no saben exactamente cómo abrir la cuenta, pues todavía no es una molestia lo que viene a futuro, sino traten de trazarlo y describirlo sería mejor cuáles son los requisitos que les están exigiendo, quiénes y cuáles son las fechas. Cuando yo estaba en esto, hacía un Excel, empezaba a colocar los links, toda la información la iba guardando para ir como pasito a pasito, porque si no, pues es que va a ser un cambio de vida y no es simplemente una decisión de un día para otro. Entonces, no, todavía no se compliquen tanto con las cosas que van a venir en un año, sino empiecen pasito a pasito para que lo logren más fácil. Y para eso, por ejemplo, también hay información en las páginas web, ¿no? Entonces, vale la pena revisarlas. Por ejemplo, nuestro International Office también ofrece como listados de guía, como los pasos que se tiene que hacer para verdaderamente no olvidar nada. Entonces, que lo aprovechen. Exactamente. Creo que la información está disponible y cuando uno se sienta y como dice Mónica, uno toma nota o hace un Excel, un Word, como la persona pueda enfocarse, ahí se van a dar cuenta que es más fácil de lo que uno temía, porque al final es temor.
pero cuando tú te informas y empiezas a hacer los procesos de la forma como te los piden las universidades, no hay problema. Ya respondimos la mayor cantidad de preguntas. Por supuesto, de nuevo está abierto el correo electrónico de Laura para sus futuras preguntas y esperamos que hayan podido tomar nota de los enlaces que les enviamos durante la sesión. Maravilloso. Muchas gracias a ti, muchas gracias a Mónica y muchas gracias a ustedes, queridos participantes, por participar. Muchísimas gracias por esta invitación, de verdad a mí siempre me llena de orgullo conectarme con mi tierra y espero que en unos años ya seamos muchísimos más los colegas y que sigamos trabajando mucho por nuestros países que tanto nos necesitan y crean que ustedes son muy capacitados para esta tarea, hace falta solamente el proceso y para eso están empezando hoy. Así que de verdad la vida de ustedes esté llena de muchos éxitos y sobre todo si la finalidad va a ser mejores. Entonces, un abrazo a todos y muchas gracias.